saludo a todos, que el Señor les bendiga, les guarde. Quiero también saludar a las personas que se conectan a ver este video por redes sociales. Hemos decidido empezar una serie de enseñanzas para conocer un poco más la raíz de la cultura hebrea, la raíz de nuestra fe, la raíz de aquel libro precioso el cual estamos nosotros constantemente leyendo y también enfocando en diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a comenzar con una enseñanza acerca de Jesús, un misterio revelado. Quiero dar un minuto más porque hay algunas personas que se están conectando en este momento. Un saludo a todos los que están ahorita. Muchas bendiciones. Y vamos a tomar solamente unos 30 a 40 minutos. Este estudio o esta enseñanza comprende de dos partes. Hoy vamos a ver solamente la primera parte y vamos a ver si el sábado, el próximo Shabbat, vemos la segunda parte de esta enseñanza. Vamos aquí, un secreto que ha sido revelado, Jesús. Quiero comenzar por una parte bastante olvidada, incomprendida, pero que nos va a dar mucha luz de lo que realmente está pasando en nuestra era, en nuestra época. Primero vámonos ahorita a Levítico 20:10, vamos a estar hablando un poco de diferentes citas bíblicas. Ustedes se van a dar cuenta cómo nos sumergimos y vamos comenzando a ver el propósito del Salvador desde el principio. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Estamos hablando de la ley de adulterio para poder entender lo que más adelante viene. Aquí nos dice que si un hombre comete adulterio con una mujer, los dos deberán morir. Pero ¿qué dice Deuteronomio 24:4? Nos dice, al primer marido que la despidió, aquí estamos hablando de la ley de divorcio, al primer marido que la despidió, no les permitido tomarla nuevamente como mujer. ¿Por qué ha sido menospreciada? Pues esto es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo? Cuando un hombre le da carta de divorcio a una mujer, se divorcia, la echa como su esposa, ni siquiera ese mismo hombre puede volverse a casar con ella, porque entraría en pecado. ¿Bien? Ezequiel 36, del 17 al 19 nos dice, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia delictuosa fue su camino delante de mí. Y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. La esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Está diciendo aquel pueblo Israel se fue tras dioses ajenos, simplemente los va a dispersar. Esa es la casa de Israel, las 10 casas que están comprendidas en el reino del norte. Ezequiel 36:19 que nos dice, los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y sus obras los juzgué. Y simplemente dice, yo los esparcí, los eché por todas las naciones. ¿A quién volvemos a hacer énfasis en eso? A la casa de Israel, que se les llama también las ovejas de la casa de Israel. Seguimos leyendo Ezequiel 37:21, dice, y diles, así dice el Señor Dios, de aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Lo que esta historia, porque es una historia que es demasiado larga y tendríamos que tener un estudio específicamente para verla, por eso estamos solamente mirando desde una parte, es una vista panorámica de lo que está sucediendo en esta historia. Aquel que es el esposo tiene a su esposa que se llama Israel. Israel se va tras dioses ajenos y el esposo lleno digamos así, no se agradó de lo que hizo su esposa, se fue tras dioses ajenos, le dio una carta de divorcio y la esparció entre las naciones. Pero después de esparcirla dentro de las naciones, le dice que él mismo la traerá. Aquí dice, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido,
Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Eso es lo que nos está diciendo. Los esparcí, pero yo mismo los volveré a traer. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Estamos viendo que también hay una promesa de nuestro Padre de que no importa que nos haya echado entre las naciones, Él mismo nos va a recoger. ¿Qué dice Isaías 54 del 5 al 7? Porque tu esposo es tu hacedor, Adonai de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, ha llamado Adonai, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice Dios, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Estamos confirmando lo que está sucediendo. El marido se enoja con su esposa Israel, las 10 casas, las esparce, a las cuales les llama ovejas. Por eso son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No le dice esto algo con lo que Jesús dijo en cierto momento? No he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no ha sido enviado por otro pueblo, solamente a las 10 casas que fueron esparcidas. Aquí dice, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Por tanto, de aquí vienen días, declara el Señor, gran promesa para todos nosotros, cuando no dirán más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado, y habitarán en su propio suelo. Increíble cómo el Señor está mostrando, eso es algo muy profético y precisamente para esta fiesta que se está celebrando, o que celebramos el 14 de Aviv, que fue Pesaj. En ese Pesaj ya no dirán, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya no dirán eso, ya comenzarán a creer o a proclamar un pacto diferente. Y es de que Él sacó a Israel y los volvió a su redil. Es eso lo que seguiremos proclamando en esa gran fiesta de Pesaj que acabamos de celebrar hace algunos días. Vamos aquí. ¿Me ayudas aquí con pasar la diapositiva, por favor? Ok. Ezequiel 34:8 dice, porque así dicho Adonai el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Él no está enviando a nadie, él mismo vendrá a buscar las ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Eso está haciendo el Señor, está simplemente prometiendo y nos está recordando que Él mismo vendrá por ellos. Pero ¿qué nos dice Isaías 52:6? Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Adonai, el propio Dios está hablando, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, ¿quiénes se enseñorean del pueblo? La clase religiosa, de esos específicamente está hablando. Los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Adonai, continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. La gran promesa de él es de que él mismo vendrá, porque su nombre ha sido blasfemado constantemente, ya que la clase opresora de ese momento, que era la religiosa, se desviaron de las leyes del Señor y hacían que su pueblo simplemente blasfemaran el nombre del Creador todo el día. Jeremías 3:12, ve y clama estas palabras hacia el norte. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Adonai, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Adonai, no guardaré para siempre el enojo.
Pero hay un gran problema aquí. Es de que hay algo que no deja que el esposo vuelva a su esposa. Será que el hacedor de maravillas, pero también el hacedor de las leyes, él mismo puso, ¿podría él también quebrantar alguna ley? Impedimento del esposo, y es la ley del repudio. ¿Cuál es esta ley? Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a ver en Mateo 5, 31, 32. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Lo que nos está diciendo es de que toda mujer que es repudiada no se puede volver a casar. ¿Dónde lo podemos ver? Romanos 7, del 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Aquí está hablando con los que conocen los 5 primeros libros, los que lo han escuchado, los que lo han estudiado. Que la ley se enseñorea del hombre. ¿De qué ley está hablando aquí? De la ley del divorcio, porque hay varias leyes dentro de la palabra. La ley de Elohim, la ley del pecado, la ley de la carne. Aquí estamos hablando de la ley del divorcio. Entonces, dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué quiere decir? Aquí ya lo explica, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras su marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, si su marido original está con vida, pero ella se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, ya que su marido original se murió. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A cuál ley hemos muerto? A la ley del pecado que nos hacía partícipe por el adulterio de nuestros padres. A esa ley de adulterio nosotros también hemos muerto. Dice, para que seáis de otro. ¿De quién? El que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Simplemente nos está diciendo de que Jesús vino a morir para quitarnos a nosotros del pecado que nos acusaba, que es la ley. Él no vino por todos los pecados, aunque aprovechó para morir de una vez y para siempre por todos los pecados. Pero él vino por una simple, no simple, podríamos decir, un gran castigo que nos pesaba a nosotros por la ley del adulterio, porque él mismo nos rechazó. Él vino a morir por la ley de adulterio que nos pesaba. Aprovechó para que todos los pecados fuesen perdonados de una vez y para siempre. Mateo 5, 17 al 18 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Algunas personas erróneamente creen que la ley de Dios ya pasó, y no es así. El Señor lo que puso en esa cruz, en ese madero, que de hecho vamos a hablar más adelante de lo que es el madero, que es sacado de un árbol, pero lo que él puso ahí es el edicto o aquellas maldiciones que habían sobre nosotros por ser transgresores de la ley. Acuérdense, y lo repito una y otra vez, de que la gracia, lo que hizo Jesús en este momento, que fue abrogar, no vino a abrogar, sino a cumplir la ley, lo está haciendo por gracia. ¿Y qué hizo Jesús? Ustedes ya saben qué es lo que hizo. El esposo muere para dejar a su esposa repudiada, libre de la ley que no le dejaba casarse de nuevo con él. Eso fue lo que hizo Jesús. Esto realmente es una gran historia de amor. Él nos está diciendo, yo te voy a dar como esposa mis mandamientos. Esos mandamientos son la forma en cómo quiero que tú te comportes. Pero su esposa se fue tras dioses ajenos y se olvidó de su esposo. Él le dio carta de divorcio. Después de darle carta de divorcio y ver de que la había dispersado, le dijo, ¿sabes qué? Te amo tanto que yo mismo te voy a recoger. Pero para recogerte, no puedo
no puedo recogerte y abrogar la ley y romper la ley. Yo tengo que cumplirla. Por tanto, tengo que morir como tu esposo para que quedes libre de la maldición de la ley de divorcio. Voy a resucitar para que te enamores de mí. Esa es prácticamente toda la historia de la Biblia como la conocemos nosotros. Llamado, o lo llaman comúnmente, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿bien? Que es más bien el Tanaj, después estudiaremos de eso, y el Brit Hasha, que es el pacto renovado. Es un pacto renovado, no un nuevo pacto. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, tengan en cuenta el nombre, bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Importantísimo porque aquí ya comenzamos a ver de que antes Jesús, siendo el esposo, porque es que tiene que ser el esposo quien muera, no puede ser otra persona o un emisario o alguien a quien yo encomiendo que muera por mí, no, tiene que ser el esposo. Entonces, Jesús muere para dejarnos libres, resucita para reenamorarnos, pero a donde queremos ir es a ese nombre revelado. Desde el principio se está revelando ese nombre y no lo hemos visto porque simplemente no nos hemos ido a la raíz, que es el hebreo. Ahorita vamos a ver eso. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. No hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los seres humanos en el cual podamos ser salvos. Ahora, lo importante es cuál fue el nombre que fue dado. ¿Cuál es ese nombre? Vamos a hablar un poquito de esto. Dice, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo terminamos nosotros llamándolo Jesús? El nombre Jesús proviene de la forma griega de expresar su nombre, Jesús. Si bien tenemos una versión del nombre hebreo Gabriel, Gabriel realmente no se pronuncia de esa manera, tiene otra pronunciación. Parece que terminamos con una versión de la versión griega del nombre de nuestro Mesías. Ya ni siquiera suena cerca al hebreo. Lo hace aún menos reconocible para sus hermanos judíos. Pero cuando los judíos escuchan su nombre en hebreo, tengan en cuenta esto, los judíos escuchan Jesús o Jesus, ellos no hay ningún problema decir Jesus, pero cuando tú le hablas a un judío de Yeshua, se encienden las alarmas inmediatamente. A menudo se encienden las luces. Yeshua, el nombre de Yeshua fue conocido y usado en la historia judía. Puedes encontrar nombres llamados Yeshua en la lista de grupos que sirven en el templo. Está en Primera de Crónicas 24:11, Segunda de Crónicas 31:15 y Esdras 2, el capítulo 2, versículo 2, versículo 6 y versículo 36. Es una versión de Joshua y significa salvación. Eso tiene mucho más sentido para los oídos judíos. Cuando ellos escuchan la palabra Yeshua, ellos encienden las luces y vamos a ver cómo le dicen. Lamentablemente, durante muchos años entre los judíos de habla hebrea, Yeshua ha sido conocido como Yeshu. Es un acrónimo de una maldición. Esa maldición es Yimach Shemo Besikro. Significa que su nombre y memoria sean borrados. Eso es lo que significa para ellos Yeshu. Por eso no dicen Yeshua, solamente dicen Yeshu. Se ha infligido tanto sufrimiento y persecución al pueblo judío en el nombre de Yeshua, que su mismo nombre se ha convertido en una piedra de tropiezo y una ofensa. Y ahora a menudo se le considera uno de los enemigos del pueblo judío. Esta palabra Yeshu está formada por tres palabras hebreas, por tres letras hebreas. La Yod, que es la primera, la Shin y la Vav. Pero falta la última letra de su nombre. Ahora, acuérdense que en hebreo leemos de derecha a izquierda. ¿Bien? La última letra de su nombre, el sonido es A. Esta última letra se le llama Ayin. Y que curiosamente significa ojo. La letra, cada una de las letras en el paleo, como fue escrito al principio, tienen un significado, cada una de las letras. Esta significa ojo. Es casi como sin el ayin no se pudiese ver. Pero cuando se agrega el ayin
da vista a los ciegos, cuando se le agrega la in al Yeshu. En cualquier momento ellos verán, acuérdense que ellos tienen los ojos tapados, solamente ven a Yeshu. Llegará el momento donde ese Jesús, ese Yeshua, les mostrará la importancia de la in y podrán ellos ver. ¿Cuánto va a suceder eso? Ahora, ¿qué ha pasado con el nombre griego? Porque vimos que el nombre griego era Iosus. ¿Qué pasó con el nombre griego y por qué? ¿A dónde llegamos con este nombre hasta Jesús? La J fue la última letra que se incorporó al alfabeto latino moderno por parte de Pierre de Lagrange. Esta persona que vivió entre 1515 y 1572, para distinguirla, lo que hizo fue inventarla para distinguirla del valor fonético que había desarrollado la I en las lenguas romances. El nombre J proviene del latín iota. Es el nombre de la letra griega de la que procede, la cual tenía el sonido de una I larga. Diferente a la Ipsilon, que tenía un sonido de una I demasiado breve. Una era I larga y la otra era I. Pero esta persona le cambia y le da una connotación o un sonido diferente, y es la J. Acuérdense, él vivió entre 1515 y 1572, quiere decir que esa J no tiene más de 500 años entre nosotros. En Grecia, los nombres tenían ciertas reglas. Aquel nombre que finalizara en vocal era un nombre femenino. Por eso los griegos decidieron llamarle Iosus o Iesus. Por otro lado, si en latín la letra J no tiene más de 400 años, entonces el nombre de Jesús es un nombre relativamente nuevo. Porque la J es nueva en nuestro idioma. Y eso usted lo puede ver en Wikipedia, lo puede ver en cualquier biblioteca online. Mire la historia de la J y se va a dar cuenta de que no existía antes del 1515. En la versión King James Version, la Biblia, la versión King James Version de 1611, se le sigue llamando por el nombre Iosus. Ahí se le sigue colocando el nombre griego. Es importante saber cuál es el nombre original. En varias culturas, el nombre dado a uno de sus integrantes tiene significado. En la cultura hebrea no solo tiene significado, también tiene un propósito. Abraham, el padre, es excelso. Eso es lo que significa Abraham, el padre es excelso. Pero Dios le cambió su nombre, le dio el nombre Abraham, que es padre de multitudes. Y aquí hay un dato curioso. Si usted ve cada vez que el Dios Todopoderoso cambiaba el nombre de algún profeta, él lo que hacía es tomar uno de esos 4 nombres de él, el Yud, Hei, Vav, Hei, de esas 4 letras, y se la ponía. Aquí se lo puso también a Abraham y quedó Abraham, cambiándole totalmente la connotación de una cosa es Padre excelso, otra es ser Padre de multitudes. Cosas muy diferentes. Cuando nos referimos a Abraham, lo hacemos sin la H, lo hacemos relatando la historia antes que Dios mismo hiciera un pacto con él. Pero cuando nosotros decimos Abraham, estamos citando el tiempo en el cual ya estaba en el pacto de Adonai. Eso es lo que sucede en los hebraísmos. ¿Es erróneo llamar al Salvador como Jesús? Muchas personas en raíces hebreas y que están estudiando la raíz hebrea de nuestras escrituras o las escrituras que el Señor nos dio, dicen de que no deberíamos decirle Jesús, perdón. Pero los que le hablan como Jesús dicen que no tendríamos que llamarle Yeshua. Vamos a ver, ¿es erróneo que lo llamemos Jesús? No se comete ningún error a llamarle Jesús, pero no estamos invocando el verdadero significado de lo que este nombre significa. El nombre de Salvador de Israel en su idioma original. ¿Cuál es ese significado? El significado es mucho más que salvación, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa el nombre de Yeshua? Es decir, no estamos llamándolo por el nombre dado a la humanidad y el cual encontramos salvación. María, o a Miriam, es su nombre en hebreo, se le dio un nombre, digo, le pondrás por nombre, está el nombre, pero ¿en qué idioma estaba hablando el ángel?
Primero, no pudo haber sido Jesús porque la J no existía en ese momento y no estaban hablando en latín, tampoco en griego, estaban hablando en hebreo. Entonces le dio un nombre en hebreo. Bien. Hechos 4:12. Importante que tengamos esto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es erróneo que le llamemos Jesús, que sabemos a quién nos referimos. Pero cuando le llamamos por su nombre original, vamos directamente al poder de ese nombre y estamos invocando el nombre sobre todo nombre, el nombre dado a los hombres. Colosenses 3:17, importante lo que dice, y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre dado a los hombres. ¿Cuál fue? Yeshua. Así les guste a ustedes o no, los que están viendo también por este video por redes sociales, Yeshua es el nombre dado a los hombres. Jesús es el nombre como también le conocimos a ese Yeshua. No lo estoy desconociendo. Es un nombre que fue cambiando, pero que su significado no es el de Yeshua. Nosotros preferimos ya hablarle o llamarle como lo llamó su papá, su mamá, sus hermanos, los apóstoles y toda la comunidad judía en la cual él se movía. Todos le conocían como Yeshua, porque no existía el nombre Jesús ni Jesús aún. Ese es el nombre dado a los hombres, Yeshua. Pero ¿qué hay más allá o más profundo? Cuando comenzamos a estudiar la profundidad de ese nombre, nos da mucho más enseñanza que lo que solamente el nombre de Jesús nos podría dar. Vamos a ahondar un poquito en este tema. Datos arqueológicos, primero. Miremos si realmente se llamaba Jesús, se llamaba Yeshua o le llamaban Yeshua en los primeros siglos. El pueblo conocido como Susia se encuentra a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Broma. El sitio fue excavado primero después de la guerra de los 6 días. Fue la primera vez que lo excavaron. Y se encontró una antigua sinagoga. Entre los años 1984 y 1987 se llevaron a cabo excavaciones más exhaustivas y se descubrieron muchos datos interesantes en el pueblo y en la sinagoga. Esta sinagoga que le voy a mostrar data del siglo III. Bien, es esa. Bueno, sin el techito. Colocaron el techo para poder seguir haciendo excavaciones, pero esa es una de 4 sinagogas que encontraron en ese lugar. Pero lo bonito de esto, lo interesante, es de que en el piso encontraron esto. Esa escritura que usted ve en hebreo en el piso dice, sea mencionado para bien el consolador Yeshua, el que testifica. ¿Les suena de algo? Los que han escuchado, los que han leído la Biblia, el consolador Yeshua, ¿verdad? Enviaré otro consolador. Después dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ese es Yeshua, el mismo consolador del que están hablando en esta sinagoga, y es del siglo III. ¿Y quién testifica, quién da testimonio por nosotros? Yeshua. Aquí está. Ahí está el nombre. Vamos a ver. Ahí está en rojo y lo voy a poner en rojo. Ahí está. ¿Ven? Las mismas letras de Yeshua. Voy a devolverlo un poquito para que vean toda la escritura. Casi que en la mitad es donde se encuentra. Y aquí. Una sinagoga del siglo III. No le llamaban Jesús, no le llamaban Jesús, porque Jesús, sabemos de que no existía en ese momento ese nombre. Le llamaban Yeshua. Isaías 11, del 1 al 2, que nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará. Está hablando de Yeshua. Ahora, acuérdense, ese nombre, sabemos que así le llamó sus papás, le llamaron todos los que le conocían. Vamos a respetar ese y vamos a nombrar el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que se le dio a la humanidad, Yeshua. Voy a seguir nombrándolo por Yeshua. Entonces, no se sienta mal si usted lo conoce como Jesús. ¿Bien? Lo estamos nombrando por el nombre original. Aquí está hablando de Yeshua. Dice, ¿y reposará sobre quién? Sobre Yeshua. El espíritu de Adonai, el espíritu del Todopoderoso. El espíritu de sabiduría y de inteligencia. El espíritu de consejo y de poder.
el espíritu de conocimiento y de temor a Adonai. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que sobre esa persona, sobre ese ser, que tiene como nombre Yeshua, y el cual es el esposo que viene a morir por su esposa, pero además nos podemos ahondar un poco más para comprobar que él mismo es Elohim? ¿Cómo nos damos cuenta de que los 7 espíritus de Dios están sobre él? Vamos a verlo. Aquí está. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Aquí estamos hablando de quién, de Yeshua, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dice esto. Entonces, no solamente estamos hablando aquí, reposará sobre ese Salvador el espíritu de Adonai, 7 espíritus, pero en Apocalipsis me dice de que él tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Vamos a ver, en negro están los 7 espíritus, pero ¿se acuerdan de esta menorá? Se le llama así menorá, es uno de los candelabros que alumbraban el templo, era el candelabro que alumbraba el templo. El templo, el Mishkan o el templo no tenía ventanas. Si esta menorá no era prendida, simplemente no se veía absolutamente nada. ¿Bien? Aquí es donde va la importancia de que esos 7 brazos estén encendidos, pero no solamente en el templo. Nosotros somos templo del Ruach HaKodesh y del Espíritu Santo, y necesitamos que esos 7 espíritus también alumbren en nosotros, pero no alumbran si no aceptamos que su nombre es Yeshua. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver los 7 espíritus aquí. En la mitad, espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Adonai. Así me dice la palabra. ¿Perfecto? Ahí vemos el nombre. Así es como se escribe Yeshua. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos cada palabra en hebreo? El pedacito de arriba, que parece una candelita, se le llama yod. Y todas las letras en hebreo tienen esa yod. Todas las letras se caracterizan por tener siempre una yod. Ahorita con los diferentes fuentes de letras en hebreo, ustedes no la van a ver, pero se sabe que existe la yod, está implícita ahí en esa palabra. ¿Perfecto? Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a sacar el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de temor de Adonai. Aquí vemos la importancia que es aceptar de que el nombre de nuestro Mesías es Yeshua. Si nosotros somos templo y la lámpara tiene que estar encendida, la única manera que puede estar encendida es que aceptemos de que nuestro Salvador tiene un nombre original y que le vamos a seguir nombrando por su verdadero nombre, que es Yeshua. De lo contrario, esta lámpara no va a estar encendida en nuestros corazones, no importa cuánto queramos, pero no va a estar encendida. En otro sentido, nuestro corazón no está circuncidado. ¿De qué? De aquellas enseñanzas que recibimos por parte de poderes políticos y que nos quisieron simplemente mostrar una forma diferente de ver a nuestro Mesías. ¿Quisieron hacernos daño? No lo sabemos, no podemos decir que sí, pero tampoco podemos decir que no. Más bien, volvámonos a las sendas antiguas, aquellas por las cuales caminó nuestro Salvador, y reconozcamos de que Él es nuestro Salvador, nuestro Yeshua, que significa el salva. Propósito de este nombre: primero, demostrar que en Él están los 7 espíritus de Adonai, y segundo, declarar su obra cada vez que lo nombramos, es decir, Él salva. Cada vez que tú digas Yeshua, estás diciendo Él salva, pero también estás nombrando los 7 espíritus de Adonai, solamente en el nombre de Yeshua. Pero va mucho más profundo aún. El nombre de Jesús no está mal pronunciado, pero hay un propósito por el cual su nombre original es Yeshua. Hay un propósito, y es a eso que hemos sido llamados, a averiguar cuál es ese propósito, pero también a cumplirlo. No es de la forma como nos gusta, es la forma en como Él nos lo ha mostrado.
Es por eso importante que volvamos a esas raíces hebreas de la enseñanza cristiana nuestra. La raíz hebrea nos va a mostrar un sinnúmero de tesoros que hay escondidos. Es la única manera de poder verlos. Nosotros preferimos dirigirnos hacia Él por su propio nombre. Así estaremos aportando para la restauración de su nombre entre las naciones. Yeshua. Es ese verdadero nombre, el nombre sobre todo nombre, y en el cual o sea, no hay salvación en otro nombre, sino en Yeshua. ¿Okay? Yeshua es algo más que un nombre, lo que vamos a ver. Yeshua en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Eso es lo que está diciendo aquí. Soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero acordémonos que Yeshua no hablaba griego, hablaba hebreo. Lo que pasa es que se usa el griego para poder llevar el mensaje a las naciones o a las ovejas perdidas que fueron esparcidas, y el idioma que predominaba en aquel tiempo era el griego. Entonces se llevaba el mensaje en griego, porque no todas las naciones hablaban hebreo, muy pocas realmente, los judíos. Es importante que ellos vieran la característica de Yeshua. Le están diciendo, miren, él es el alfa y la omega. Están usando dos símbolos del alfabeto o dos letras del alfabeto griego. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos lo mismo en hebreo? En aquel idioma que nuestro Mesías les habló a todos sus apóstoles. Pues vamos a ver esto. El primero y el último es el alfa y la omega. Bien. Si tomamos estas letras griegas que representan lo primero y lo último del alfabeto griego, hagamos lo mismo con las letras hebreas y veamos qué sucede. Estamos viendo de que es el alef y la taf, el primero y el último. Entonces en hebreo, Yeshua está diciendo: yo soy el alef y la taf, el primero y el último, en donde podemos ver y comprobar que Dios preparó nuestra redención desde el principio. Además, ¿cómo podemos demostrar que Moisés escribió de Yeshua y que los profetas escribieron de Yeshua? ¿Se acuerdan donde él dice: antes que Abraham fuese yo soy? Y de mí escribieron Moisés y los profetas, dice Yeshua. Así dice. Entonces, ¿cómo podemos saber de que de él escribieron? Eso es lo que vamos a ver, pero no tenemos suficiente tiempo, por eso son dos enseñanzas. Hoy es la primera. Vamos a Juan 1:1. Aquí ya casi vamos a terminar, bueno, faltan unos 15 minutos, pero importantísimo que tengan en cuenta esto. En el principio, dice Juan, en hebreo, ¿qué significa en el principio? Bereshit. Bereshit, a nosotros nos lo enseñaron como Génesis. Aquí está diciendo, en Génesis, en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Si nos vamos un poco más adelante, luego dice de que este verbo se hizo carne. Es decir, este Dios, porque dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él se hizo carne, Dios se hizo carne. ¿Bien? Ahora, tomando esto como base para seguir adelante, tendríamos que ir al principio. Si queremos comprender de una manera más profunda, debemos regresar a ese libro que es Bereshit. Nombre hebreo del primer libro de la Biblia, que significa el principio. Aquí está en la parte de arriba en hebreo. ¿Cómo se ve? Bereshit significa Génesis, pero realmente su significado hebreo es en el principio. Juan nos está mostrando de que en el principio hay un secreto, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que aprender un poco de estas raíces hebreas para descubrir el secreto. Ahora, yo sé que ustedes quieren escuchar ese secreto porque es profundo. El misterio revelado en Génesis 1:1. Aquí está. Acuérdense que estamos leyendo de derecha a izquierda. Y dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dice: en el principio Dios, y coloqué con 2X, la parte negra, creó los cielos y la tierra. ¿Por qué creen que esa Aleph Tav está ahí?
Vamos a ver qué es lo que sucede. Diría así, en el principio creó Dios Aleph Tav, los cielos y la tierra. Acuérdense que Aleph Tav es el primero y el último. Está diciendo, en el principio creó Dios el primero y el último, los cielos y la tierra. Ahora, si vamos y llevamos este Aleph Tav, que es el alfa y omega, pero ese alfa y omega dijo que era Yeshua, entonces Aleph Tav es Yeshua. Nos está diciendo aquí, en el principio creó Dios Yeshua, los cielos y la tierra. No que creó Dios a Yeshua. Yeshua, que es Dios, creó los cielos y la tierra. Algunos dirán, no, le estás dando interpretación. Tal vez le esté dando interpretación, pero ¿basado en qué? En el secreto que hay en este versículo. Vamos más adelante. El rabino Akiva ben Yosef vivió entre el año 15 al 135 de nuestra era, quien fue responsable de codificar el Mishnah, enseñanzas orales rabínicas sobre el Tanaj. Estaba convencido que todas las escrituras eran esenciales y que nada era superfluo. Cada palabra, cada sílaba y trazo tenía importancia. Para una visión general de la vida de la teología del rabino Akiva, usted puede ver esa obra, porque está en la obra de Louis Finkelstein. ¿Bien? En esta obra está Saint and Martin de 1990, lo que el rabino Akiva decía. Es importantísimo que cada letra pequeñita se tenga en cuenta porque significa algo. ¿Qué pasa? Acuérdense que este vivió entre el 15 y el 135. ¿Qué quiere decir? Que tuvo que haber conocido a Yeshua. Pero ¿qué pasa con el rabino Nahum de Gamsú? Quien era mentor de Akiva. ¿Qué quiere decir? Que vivió desde antes y también posiblemente en los tiempos de Yeshua. Enseñó que el Aleph Tav, hablando del Aleph Tav, y esto está en enciclopedias, el Aleph Tav en las escrituras, aunque se usa a menudo como un puntero para señalar algo, un objeto directo, implicaba algo más grande que el objeto al que estaba vinculado. Estaba convencido de que cada instancia de Aleph Tav debía ser interpretada. Esto es lo que decía el rabino Nahum. Cada Aleph Tav tiene que ser interpretada por aparte, porque significa algo más. Esto llevó al rabino Nahum a una crisis teológica cuando trató de interpretar Deuteronomio 6:5, porque así dice en el original: amarás al Señor Aleph Tav, tu Dios. Está diciendo amarás al Señor, y si lo llevamos a transcribir por el griego, el latín, el español, lo que nos dejó dicho: amarás al Señor Yeshua, tu Dios. Lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. El método de Nahum para interpretar a Aleph Tav lo llevó a concluir que este verso tenía una conclusión inaceptable. Es decir, que algún otro ser, pongan cuidado a lo que dice él, algún otro ser, además de Adonai, debe ser tenido. Sin embargo, digo, ¿quién podrá merecer la misma reverencia con Dios? Está aquí en este libro, aquí va por Finkelstein, página 90. Él dice: no es aceptable esta conclusión, que quién más puede tener si no solo él. Acuérdense que él dice: yo soy Adonai, no hay dioses fuera de mí, no hay ningún Dios conmigo. Acuérdense de: escucha Israel, el Señor tu Elohim, el Señor es uno y único. El Señor es uno. Akiva fue incluso más lejos. Nahum, en su comprensión general de Aleph Tav, creyendo que el Aleph Tav es el signo secreto de Dios. Aquí está, David Purish, de octubre del 2001. En ese libro está. ¿Qué dice Akiva? Aleph Tav es el signo secreto del mismo Creador, del mismo Dios. ¿Quieren saber qué significa ese signo? Van a ver de que ustedes se van a quedar aterrados. Lo que ese Aleph Tav significa, y todo le va a comenzar a usted a hacer sentido con todo lo que ha aprendido hasta el momento. No es que hubiese otro ser con Dios, es que él tiene su propio signo de identificación. Él mismo dice que es el Aleph Tav. Él mismo dice que es el Salvador. Dice: yo mismo estaré presente. Él dice: yo soy el Aleph y la Tav, yo soy el Alfa y la Omega. No hay otro frente a él. ¿Recuerdan esto?
los 7 espíritus del escogido. Aquí seguimos ahondando en esos 7 espíritus. ¿Por qué? Porque tenemos que ir para eso a Bereshit. Bereshit, acuérdense que tenemos 7 palabras. Nos vamos a volver un poquito aquí. Ustedes pueden contar. Bereshit, una palabra, Bara, 2, Elohim, 3, Ed, 4, Shammai, 5, Ved, 6 y Haaretz, 7. 7 palabras que nos va a dar a nosotros un gran significado y están aquí. Vemos en la primera, de derecha a izquierda, Bereshit. El segundo, Bara. El tercero, Elohim. El de la mitad, ¿se acuerdan de cuál era el de la mitad? Nos devolvemos aquí. Espíritu de Adonai. El de la mitad, el Aleph Tav es el espíritu de Adonai. Sigue, Hashamay Ved Haaretz. Aquí estamos viendo, en el principio creó Dios Aleph Tav, los cielos y la tierra. El Aleph Tav precisamente en el medio, tipificando el espíritu de Adonai. Digamos, ahí está, en el centro, espíritu de Adonai. ¿Y quién dice que es espíritu de Adonai? El mismo Yeshua. Codifiquemos Génesis 1:1. ¿Qué tesoros podremos encontrar en la primera palabra, en el principio, esa palabra del primer versículo? Solo en esa palabra, ahí está, Bereshit. Aquí ya comenzamos a terminar esta enseñanza, la primera parte. Bereshit, en la primera palabra hay un tesoro sin igual. Dice que cada una de las palabras de Génesis 1:1 representan 1000 años, los cuales determinan la edad que la humanidad vivirá así como la conocemos. Hemos sabido, son 7000 años que va a vivir la humanidad. Según el calendario hebreo, estamos en el 5982. Creo que estamos en este día. 5982. La humanidad vivirá 7000 años, como la conocemos. Aquí vamos a ver 1000 años en la primera palabra, 1000 años en la segunda, 1000 años en la tercera, cuarta, quinta, sexta, 7000 años. 1000 años por cada brazo de la menorá. ¿Bien? Esto es lo que se ha dicho y tiene mucho sentido. Si le hace sentido a usted, a mí me hace mucho sentido. Que tenga que ver en el primer versículo está el secreto de la vida de la humanidad. Pero hay un secreto más grande en Bereshit y lo estamos decodificando. Primero, en el principio, las 2 primeras letras de esa palabra en el principio, acuérdense en Juan 1:1. En el principio, ¿se acuerdan? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vamos a ver qué pasa en esa primer palabra que es en el principio. De Génesis 1:1. Las primeras 2 letras significan hijo, en hebreo. La tercera letra, que es la Aleph, tipifica a Dios. La primera letra del alefato hebreo es Dios. Estas otras 3 letras, las que están en negro, significan espinas. Estas letras, la primera, las que están en negro, ustedes ven ahí las que están en la mitad, significa cabeza. Solamente en la primera palabra, en el principio. Vamos a la siguiente. Estas palabras significan árbol. ¿Se acuerdan? ¿Les hace sentido árbol? De donde se saca el madero. ¿Madero para qué? Digamos, para un regalo. Significa estas 2 letras. Esa palabra significa regalo. Terminamos con esta. La Tav, en el paleo hebreo, significa pacto. Si vamos a poder leer el primer versículo, pero vamos a sacarle a la primera palabra un significado correcto con lo que apenas hemos visto hasta ahora, nos daría esto. Se presentará como hijo quien es Dios y tendrá espinas sobre su cabeza y en un madero se entregará como regalo, como pacto. Ahí están todos los significados.
Hijo, Dios, espinas, cabeza, árbol, regalo y pacto. Aquí es donde termino, no quiero tomar mucho tiempo, pero quiero decirles a ustedes de que cuando nosotros comenzamos a aceptar de que hay enseñanzas más profundas de lo que nosotros hemos escuchado, pero para ello tenemos que desaprender las mentiras que hemos aprendido, los cuentos que hemos escuchado, y comenzamos simplemente a notar ese cambio significativo que hay en nuestra vida cuando aceptamos de que Yeshua, Jesús, como muchos de ustedes lo conocen, es más simplemente un Salvador, es el mismo Dios. Pero más que el mismo Dios, nos está llamando a que le aceptemos como Él es. De aquí vienen otros secretos en Bereshit, lo vamos a ver en la próxima clase. Esos secretos van a quedar ustedes sorprendidos de lo que sucede con esos secretos. Lo que significa y cómo encontramos incluso el nombre de Yeshua en Génesis. En el primer capítulo, cómo encontramos el nombre de Yeshua. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Sin embargo, tengan en cuenta esto. Siempre se hacía algo desde antigüedad, y es de que cuando yo tenía un rabino, cuando yo aceptaba a un rabino, yo tenía que hacer algo en nombre de mi rabino, aceptando de que él podía interpretar la Torá y que todo lo que él dijera, yo lo iba a aceptar. Eso es un hebraísmo. Se conoce y siempre se ha hecho. ¿Y qué pasa? Si mi rabino, si yo tengo un rabino y yo acepto todo lo que él estudia y voy a repetir todo lo que él me está enseñando, yo tengo que hacer tevilá en nombre de él. Tevilá es un bautizo, en nombre del rabino. Cuando Yeshua cuando fue sumergido por Juan el Bautista, le conocemos como Juan el Bautista, él estaba cumpliendo la Torá y él estaba pasando de un estado a otro. ¿Qué es el bautizo? ¿Qué es tevilá? Pasar de un estado a otro. Y él estaba pasando de un estado común y corriente, siendo Dios igual, pero un estado de rabino, y por eso él sale y comienza a tomar o a buscar personas para que sean seguidores de él. Normalmente los rabinos los rabinos escogen de una yeshiva o una escuela o estudiantes de la Torá para que sean seguidores de él. Él fue y escogió de lo más vil y menospreciado. Por eso cuando veía a Pedro pescando, le decía, sígueme. Pedro veía al rabino, le está diciendo, sígueme, y haré pescador de hombres. Y él decía, no tengo que pasar por una yeshiva o por una escuela, no tengo que estudiar por años la Torá para ser seguidor de él. Y él es un rabino, yo suelto todo y lo sigo, ¿no? Pero, ¿qué sucedía? Si se volvían seguidores de él, tenían que hacer tevilá en nombre de su rabino, en nombre de Yeshua. Así es que si tú aceptas la verdadera instrucción de Yeshua, tienes que seguir con un paso de fe, y es sumergirte en su nombre, en el nombre de tu rabino, de tu salvador, de tu rey, de tu esposo, Yeshua HaMashiach. Muchas gracias. Dios les bendiga y vamos a hacer una pequeña oración. Padre bueno, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú, Señor, estás con nosotros, y en nosotros, Señor, tú pones el querer como el hacer. Tú pones, Señor, en nosotros palabra, y también abres nuestro entendimiento para comprender tus escrituras. Te pedimos, Padre, de que nos ayudes. Nos ayudes a comprender las escrituras porque queremos conocerte más profundamente a ti. Porque eres nuestro Rey, nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Gracias, Abacadosh. Gracias porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias porque nos das esta herramienta que es la oración para comunicarnos contigo. Y tú nos has dicho de que todo lo que pidamos en el nombre del Salvador, del Rabino de Rabinos, del Rey de Reyes, tú lo harás. Así de que te damos gracias, Señor, y te pedimos de que sigas ayudándonos a comprender las Escrituras para conocerte más profundamente en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.